Hoy vamos a hacer un viaje por la increíble historia económica de Chile en el siglo XX. Prepárense porque fue un camino lleno de subidas y bajadas extremas, una verdadera montaña rusa que marcó la vida de varias generaciones. Para que nos hagamos una idea de la escala de todo esto, empecemos con una pregunta. Pensemos por un segundo. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde el valor del dinero simplemente se evapora? Donde todo se vuelve más y más caro, día tras día. ¿Suena a ciencia ficción? Pero no, esta fue la realidad que enfrentó Chile. Este es el número, y es alucinante. Entre 1900 y el año 2000, los precios en Chile se multiplicaron por casi 1.400 millones. No es un error, 1.382 millones de veces. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, y es el centro de lo que vamos a explorar hoy. Muy bien. Entremos en materia. Nuestra primera parada es esa lucha de un siglo por tratar de conseguir estabilidad en los precios, una batalla que, como vamos a ver, definió la política y la vida cotidiana en el país. Y para entender la magnitud del problema, miren este contraste. Es brutal. El siglo XIX fue súper tranquilo, económicamente hablando. Una inflación promedio de menos del 1% al año. ¡Nada! Pero luego llega el siglo XX y ¡boom! Una explosión. Un promedio de 23,4% anual. La pregunta es obvia. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió de forma tan radical? Y bueno, el análisis es bastante claro al respecto. La raíz del problema fue algo que los economistas llaman monetización del déficit fiscal. En palabras sencillas es esto. Cuando los gobiernos gastaban más de lo que recibían en impuestos, la solución fácil era ordenarle al Banco Central que imprimiera más billetes para pagar las cuentas, una y otra vez. El resultado, el valor de la moneda se diluía para todo el mundo. Esta línea de tiempo lo dice todo. Es un desfile de intentos por domar a ese dragón que era la inflación. En los 50s, la misión Clean Sachs. En los 60s, distintos planes con el tipo de cambio. En los 70s, controles de precios. Pero uno tras otro todos fracasaron. ¿Por qué? Por la misma razón de fondo que acabamos de mencionar. Nadie lograba controlar el gasto fiscal. Y aquí tenemos el punto más álgido de esa espiral. En el año 1973, la inflación anual llegó a un devastador 606%. En ese momento, ya no era solo inflación alta, era hiperinflación, un caos económico total. Entonces, ¿qué fue lo que finalmente detuvo esta locura? El gran punto de inflexión, como lo muestra el análisis, llegó en 1990. Se creó un Banco Central Autónomo. La clave fue una nueva prohibición en la Constitución. Ya no podía simplemente imprimir dinero para financiar al gobierno. Se le dio una sola misión, clara y directa: mantener la inflación bajo control. Este fue el cambio fundamental que por fin rompió el ciclo. Ok, ahora pasemos a la segunda parte. Dejemos los conceptos abstractos y veamos cómo todo esto afectó directamente el bolsillo de la gente. Hablemos del salario real, o sea, del poder de compra real de los trabajadores. Este gráfico es literalmente el electrocardiograma de la economía familiar chilena del siglo XX. Muestra cómo cambió el poder de compra usando el año 1900 como punto de partida. Y como ven, no es una línea que sube tranquilamente. No, para nada. Es una serie de picos y valles súper violentos. Y no hay mejor ejemplo de este sube y baja que la década de los 70. Fue un verdadero latigazo. En apenas un par de años, el poder de compra de los chilenos pasó de estar en su mejor momento a un colapso total. Miren esto. En 1971, el índice del salario real llegó a su punto más alto hasta ese entonces, 414. Eso quiere decir que el poder de compra era más de 4 veces mayor que a principios de siglo. Una mejora masiva, sí, pero peligrosamente insostenible. Y aquí viene la caída. Solo 2 años después, en 1973, con la hiperinflación totalmente descontrolada, el índice se desplomó a 99. Ojo con esto, cayó por debajo del nivel de 1900. O sea, décadas de progreso económico se esfumaron en un abrir y cerrar de ojos. Pero después de la tormenta por fin llegó un poco de calma. Una vez que se controló la inflación en los años 90, vemos algo que no había pasado en todo el siglo, una década completa en la que los salarios reales crecieron todos los años, sin fallar. Esto nos muestra una conexión clarísima entre la estabilidad de precios y el bienestar de los trabajadores. Ya vimos la inflación y los salarios. Son 2 piezas clave del rompecabezas. La tercera, por supuesto, es el empleo. Veamos cómo esos mismos shocks económicos golpearon al mercado laboral. Este gráfico cuenta una historia muy parecida,
una de volatilidad. Cada uno de esos picos es una crisis nacional que dejó a muchísima gente sin trabajo. Y lo peor es que, después de cada golpe, la recuperación era dolorosamente lenta. El primer gran golpe histórico fue en 1932, una consecuencia directa de la Gran Depresión Mundial. El desempleo llegó a casi el 30% de la fuerza laboral. Una cifra tremenda. Y 50 años más tarde, la historia se repitió. La crisis del 82-83 provocó otro pico gigantesco, más del 22% de desempleo. Esto refuerza esa idea de un ciclo constante de crisis y desempleo que marcó todo el siglo. Entonces, si juntamos estas tres historias, inflación, salarios y desempleo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la lección? Llegamos a la conclusión de nuestro análisis. Al poner estos dos gráficos, el de la inflación y el del salario real, uno al lado del otro, la conexión es innegable. La era de inflación desatada coincide perfectamente con la era de la montaña rusa en los salarios, no es casualidad. Así que aquí está el punto clave. La evidencia sugiere que era imposible alcanzar una estabilidad económica real hasta que se resolviera el problema de fondo, el de la inflación. Controlar la maquinita de imprimir dinero fue la base sobre la que después se pudo construir un crecimiento más estable, tanto para los salarios como para el empleo. Y con esto llegamos a una pregunta final, que nos trae al presente. Chile aprendió lecciones durísimas y logró varias décadas de estabilidad. Pero los shocks más recientes, los de 2019 y 2020, volvieron a disparar el desempleo a niveles de crisis. La pregunta que queda flotando es, ¿serán suficientes las lecciones del siglo XX para evitar que esta historia de subidas y bajadas se repita?